Pues necesitamos ser buenos. Pastor, ya nosotros somos buenos. Qué bueno, hermano, más bueno todavía. Gloria al Señor. Trajimos Biblia. Gloria al Señor. Estamos en nuestro lugar todos. Ok. ¿Cuántos de ustedes, no, pero aquí voy a querer que sean bien sinceros, cuántos de ustedes oran por mí? En el daily basis, o sea, ¿cómo se dice? ¿Todos los días? En el diario vivir. Gloria al Señor. Es muy interesante y muy importante, hermano. Muy importante que usted ore por su pastor. Muy importante. Le pusimos a este mensaje: continuemos. Me gustaría que hicieran una poquita de memoria lo que predicamos la semana pasada. El mensaje de la semana pasada y el de hoy les puede salvar su vida. Se lo comunica a otra persona mañana o el pasado, se lo habla a otra gente para que no peligre. Si está en peligro, aprenda bien, porque si bien hay una escritura que vimos la semana pasada, que el pueblo perece, ¿por qué dice? Por falta de conocimiento. When you don't know this thing, you just don't know. And you've been losing a lot of stuff. You just don't know. Not because you're losing something, God's going to come over and tell you, oh man, oh, poor you, I'm going to lift you up. No, He's not like that. Él no trabaja así. Él no trabaja así. Tampoco ve parentela, porque es mi pariente, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi esposa, porque me llevo muy bien con Jesús. Por eso, no, él tampoco va con eso. Es algo que es necesario nosotros mantener estos dos mensajes, porque la próxima semana ya le voy a hablar de otra cosa. Por eso le puse este mensaje: continuemos. La semana pasada hablamos quién es el pastor para ti. Y hoy vamos a continuar para adquirir conocimiento, para saber en dónde estamos, examinarnos, para aprender cómo caminar de aquí en adelante, no provocando un juicio, no provocando, ¿verdad?, un castigo, no provocando un juicio, porque si no sé y sigo repitiendo aquello que no sé, no por eso ya no voy a recibir yo el castigo, ¿verdad? En eso estamos, de que la falta de conocimiento no te bendice, la falta de entendimiento espiritual no te bendice. Dios no se lleva por el pobrecito y porque trabajaste ya mucho y por eso te voy a bendecir. Él no trabaja así, Dios no trabaja así. Dios trabaja de que si estuviste, amén, ahí está Él. Si no estuviste, aunque tengas buena excusa, porque no estuviste.
Ya le conté y le he contado una experiencia que yo tuve hace muchos años. Recién abrimos aquí la iglesia. Todo el santo día anduve ayudando a un hermano en el downtown en Chicago, todo el día, y era día de culto ese día aquí. A las 6 de la mañana me fui con este hermano porque este era su último día, si no de ahí se lo llevarían a la cárcel. Y viene casi llorando, pastor y pastor y pastor. Y le dije, vamos hermano. A las 6 de la mañana nos fuimos. Iba a haber un abogado italiano. Parece que era uno de los pocos que hacían y llevaban solamente esos casos. Y yo llegué a mi casa a las 5 de la tarde. Yo vivía todavía en Chicago. Yo llegué a las 5 de la tarde a mi casa. A las 7 empezábamos el culto aquí. Yo no sé si tú sabes o te han dicho que tú cuando tienes un cargo como el que yo tengo, cuando vas tú a predicar, media hora, 2 horas de enseñanza o de práctica o de estudio no dan, no ayudan lo suficiente para tú poder desahogar un mensaje o para poder tú hablar algo que se comunique. Y vengo y le digo al Señor, ya me voy a ir, Señor, dame un mensaje. Ese día, yo creo que fue el día que menos pequé, porque pues estuve en una oficina todo el santo día orando con este muchacho, pidiéndole al Señor que se glorificara, que no fuera a pasar algo mayor. Y el appointment, la cita la teníamos a las 9 de la mañana, el abogado llegó a las 11. De ahí ya había personas adelante de nosotros. Ya usted sabe eso. Y le dije, Señor, no estuve, no pequé, no fui a hacer algo indebido, no me fui a jugar ni dominó, ni lotería, ni barajas, ni apostar aquí, no fui a ver al vecino, a comer carne asada con el otro. Señor, tú sabes. Y me dice el Señor, no estuviste conmigo. Le digo, no Señor, pero, ahí está el pero de nosotros los humanos. No Señor, pero fui a ayudar. Pero, dice, no estuviste conmigo. El hecho de que no estuviste conmigo no hay. Gracias a Dios que me dio esa enseñanza a temprana edad en el ministerio. Gracias a Él que me bendijo con eso a temprana edad para tener precaución durante los demás años, los demás días. Entonces hay muchas cosas que uno a veces ignora y cuando uno las ignora es muy peligroso. Por eso usted tiene que llenarse de conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios. You need to read, you need to know, you need to ask questions, you need to write things down, you need to do all those kind of things para que tú aprendas, para que tú crezcas. Y con la ayuda del Señor quiero comunicarles algo hoy, algo bueno para que se les quede en su espíritu, se les quede en su libreta, se les quede donde puedan pegarlo a ustedes de forma que eso camine con ustedes a través de su peregrinaje espiritual, a través de su vida espiritual, hasta que Cristo se lo lleve un día de esta tierra. ¿Me entiende? Entonces, si bien el pueblo dice la Biblia que perece por falta de conocimiento, nosotros los tutores, los líderes, los pastores, los que tenemos a cargo un grupo de gente, los que hacemos algo para la sociedad, para la gente, nosotros debemos de mantener a la gente
con conocimiento. Debemos de ayudarlos, debemos de buscar formas cómo ayudar a las personas. Unas personas entienden de una forma, otras personas entienden de otra forma. Es una situación para un ministro un poco crítica, porque el hecho de que predico de esta forma no quiere decir que ya el otro aprendió. A veces tiene uno que hablarle de otra forma a la persona o al otro grupo para que entiendan. Pero es muy bonito el entendimiento, el conocimiento es muy bonito. Para que usted no camine en ignorancia, vamos a aprender, vamos a leer. Le vuelvo a repetir, ya que estos mensajes no se dan. Yo casi nunca he predicado esto. Es muy difícil predicar estos mensajes, pero me llamó la atención. Vaya a Ezequiel 34, por ahí como a la mitad de la Biblia. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vamos a encontrar una escritura que me llamó la atención y yo dije para mis adentros, ¿por qué tanto énfasis en los pastores? ¿Por qué tanto énfasis, si podemos decirle a él ahorita así a Dios, Señor, ¿por qué tanto énfasis en los pastores? ¿Por qué te interesa demasiado? Y cuando el pastor no está correcto, no enseña bien o anda vagando en su mundo, Dios no lo tolera, no lo aguanta. Dios viene al encuentro y rápidamente le jala la oreja, le habla, le dice, le amonesta. Y yo me quedé pensando, y yo digo, ¿por qué tanto énfasis en ello? Que el pastor sí llenará un hueco en la vida del pueblo, que el pastor sí trabajará, y su forma de él y su llamado que tiene de Dios, sí bendecirá, sí ayudará, sí cobijará al pueblo, sí lo librará de juicios, de cosas feas, porque parece que a Dios le enoja, si podemos decirlo también, ¿verdad? Para entendernos quizá nada más. Se preocupa, se enoja, se preocupa porque el pastor no está en la condición espiritual que debe de estar para las ovejas. Cuando yo vi esas cosas, lo que me ministró a mí fue que, Señor, entonces nosotros en la congregación de los santos, los ministros, sí jugamos un rol grande, un rollo grande. Y he aquí el peligro que hay tanto del ministro como de la oveja, de que no le demos ese valor. De que no vengamos y veamos cuánto vale, qué es, por qué es, para qué es. En primer lugar, el llamado que me hizo, el puesto que tengo, pongámoslo así, ¿verdad? El lugar que tengo en él, que no lo valore yo, que no le dé gracias al Señor por ello, que no proteja yo ese llamado, que yo siga vagando en dos pensamientos, o mi pensamiento y mi carne estén por allá y allá afuera en el mundo, y nada más cuando voy a predicar, ¿verdad? Recoja un poquito y venga y ¿me entiende?
Entonces me quedé yo pensando y yo dije, Señor, entonces los ministros sí llevamos a cabo una obra muy grande, sí detenemos muchos juicios, sí nos usas para abrir camino a las ovejas, para protegerlas. Pero le vuelvo a repetir, si yo ignoro eso, no me voy a proteger lo suficiente. Si la oveja ignora esa área, entonces la oveja no va a respetar al líder, al ministro, al pastor, al sacerdote, como debe de respetarlo. Se le hace muy fácil a la oveja tener al pastor de ladito. Algunos quizá hasta dicen, porque no lo dicen con la boca, lo dicen con sus hechos: espéreme aquí, pastor, ahorita hago algo y vengo, luego vengo, espéreme. Es que si le comunico a usted, si le digo, usted no sabe, usted no puede, usted está envuelto en estas cosas que acá usted ignora, espéreme aquí, ahorita vengo. Hay un mundo de gente cristiana que tiene ese pensamiento en su espíritu, en su corazón. Hay un mundo de gente que no le da valor a las cosas de Dios, a las cosas que Dios puso. No las ve con ese valor, no las ve con ese respeto. No les entra temor de que fue Dios quien dijo. Pero fue Dios quien puso. Pero ¿me entiende? O sea, muy light. Tomamos eso muy ligero, muy ligero. Como que no nos va mucho a nosotros y como que no perdemos mucho. Y vamos a leer unos versículos para que usted entienda y vea, porque yo siempre le he dicho, si no le enseño Biblia, no me crea. Así de simple. Pero en el verso primero del capítulo 34 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Está hablando el profeta Ezequiel, ¿ok? Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos a ver qué le dijo. Vamos a ver qué le dijo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Y 3 veces habla la palabra pastor, already 3 veces, como para que los pastores o la gente no se equivoquen y no se turben y no pregunten, ¿será que si es a los pastores o a otra gente? No, si es a los pastores, si es a los pastores. Mira la actitud y la conducta de un pastor cuando está descarriado. Mira el trabajo que hace un pastor cuando está descarriado, cuando no está en el centro de la voluntad de Dios, cuando no toma en cuenta a la congregación, a la iglesia, a las ovejas, cuando no les da valor. Cuando no les da valor a las ovejas, diciendo: Padre, Señor, guíame, ayúdame, porque son tus ovejas y si se me van, ¿qué te doy? Señor, gracias que me las confías. No, hay muchos pastores que lejos está eso de ellos. No pastorean con temor y temblor. Entonces vamos a seguir leyendo porque se está poniendo bonito esto. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. No apacientan los pastores a los rebaños. Está supuesto que los pastores, dice allí, ¿verdad? Porque está con signos de interrogación. Está supuesto que el pastor, ¿verdad?, pastorea el rebaño. ¿No son los pastores para pastorear el rebaño? Eso es lo que dice ese verso. Por eso está con signos de interrogación. ¿No son los pastores los que tienen que tener cuidado con el rebaño?
Pues sí, entonces ¿dónde están? Entonces, ¿por qué se portan así? Entonces, ¿por qué olvidan el rebaño? Entonces, ¿por qué andan haciendo su propia cosa allá afuera, entreteniéndose en lo que no los llamé, llevando a cabo ciertas cosas que no van nada con esto, y dejan al rebaño sin pastor? ¿Por qué? Y le vuelvo a repetir, me llamó mucho la atención que Dios pone mucho énfasis, como que el pastor es indispensable. No sé si será indispensable. Yo sé lo que es la palabra indispensable, y a veces mejor quiero decir como que el pastor es muy necesario. Al punto en que cuando el pueblo se veía sin pastor, a Dios le urgía conseguir pastor. No podía el pueblo caminar sin pastor. Todo eso lo vamos a ver hoy. Eso es lo que dice. El verso 3 dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas a las ovejas. El verso 3 se lo describo, se lo explico. Nada más le echas mano y te enriqueces de lo que la oveja trae y tiene. Y cuando el pastor ve el diezmo de la oveja y ve a la oveja que puede con más, viene y la manipula y le mete convicción, la hace sentir mal para que dé más. Para que dé otros 20 aparte, otros 100 aparte. Porque el pastor no está pastoreando, el pastor anda pastoreándose él. El pastor trae intereses personales. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, lo que el pastor le pueda sacar a la oveja, y como se lo pueda sacar, es mejor. De eso vive él, manipulando a la gente, hablándole a la gente cosas que no es Biblia. Al día de hoy, créanmelo, existen pastores de esos todavía. Todo esto le digo y le voy a decir para que de aquí en adelante usted no cometa el error de no valorar al pastor, de no valorar al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Cuidado con que lo menosprecien, los menosprecien, sea en esta iglesia, sea en aquella, sea en la otra iglesia, donde sea donde escuchen este mensaje. Es bíblico, es del corazón de Dios. Es muy peligroso no tener esta revelación y estar conscientes de que es que Dios lo usa y Dios lo llamó, es que Dios lo tiene allí, y solo por eso mis respetos. No se puso él. Si él se ha puesto, entonces veríamos que se apacienta a él mismo. Veríamos que manipula a la grey, veríamos lo que dice la Biblia, pero parece que este pastor no es así. Así que mis respetos, tendré yo que mirarlo como la Biblia me dice que lo vea, con respeto, con reverencia, con temor y temblor, acercarme, pedir, preguntar, que me guíe, que me ayude, que me enseñe, que ore por mí, que ore por esta situación conmigo, que me enseñe el camino este nuevo que hay, si entro o no entro, o qué voy a hacer, si voy o no voy. Necesito yo consultar con el pastor. Vamos a seguir leyendo, que eso está muy muy bonito. Verso 4: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis
al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con fuerza y con violencia. Fuertes esos mensajes, esas palabras, esos textos son muy fuertes. Por eso los predicadores, menos nosotros los predicadores, los predicamos. Porque de repente nos da de macetazos a nosotros mismos, nos da duro. Les vuelvo a decir lo que me llamó la atención. ¿Por qué tanto énfasis, Señor? ¿Y por qué le sacas los trapitos al sol a cada uno de ellos, sus áreas? ¿Por qué se las sacas? ¿Por qué quieres que vean ellos que están mal? Señor, ¿qué te urge que tengan pastor? ¿Que si el pastor ocupa un lugar grande? Y si le preguntamos eso a Dios, Él nos va a decir, claro que sí, yo no me equivoqué cuando puse un tutor. Él sabe lo que hace, hermano. Ahora, nosotros como ovejas debemos de saber lo que hacemos también. Debemos de tener ese conocimiento, cómo tratar al siervo o a la sierva del Señor. ¿Qué merece y en dónde, en qué lugar ponerlo? Al tiempo, yo les he predicado antes, al tiempo, ¿verdad? Que si alguien, algún compañero tuyo, oigan esto, voy más adentro, algún familiar, ahí en tu casa, le cae bien mal ese pastor y empieza a hablar y a decir cuánta cosa, y luego le preguntan a usted, ¿tú qué dices de eso? ¿Verdad o no verdad? Te recomiendo, y tú le digas, mira, te dejé hablar. Mejor arrepiéntete, pero yo ahí no me meto. No. Pero no me meto ahí. Y si usted tiene autoridad y usted puede decir estas palabras, y de aquí en adelante no hables mal de los hombres de Dios, menos de este. Porque es tu pastor, por eso, sea mi pastor o no sea, es un siervo de Dios, no lo toques. Cuidado. Dios le pone mucho énfasis. Pone mucho énfasis como que el pastor sí es somebody en la iglesia, hablando espiritualmente. El verso 5 o el 6. Y ya andan errantes por falta de pastor, y son presa, oiga bien, y son presa de todas las fieras del campo. Y sean, ¿qué dice? Dispersado. Son presas de todos los demonios y malas mañas que el mundo trae. Son presas las ovejas de lo que el diablo ofrece, de lo que el mundo ofrece, o los hermanos carnulones ofrecen. Presas. Envían a la vida tuya y a tu mente, a tu espíritu, cuanta idea que no es bíblica. Cuanto pensamiento viene, ahí te lo envían. Hasta te dicen, piénsalo, luego hablamos. Son presa de las fieras del campo, son presas de lo que el mundo trae y tiene. No tienen pastor. ¿Qué dice la escritura? Heriré al pastor, ¿y qué? Y las ovejas serán dispersas. Heriré al pastor y lo demás es pan comido, me los como yo. Si aún así hay mucha oveja mordida y desamparada y fracasada, aún teniendo pastor, ¿se imagina sin pastor? ¿Y por qué, pastor? Simplemente porque no obedecen.
Unos, otros porque no entienden todavía y no alcanzan a ver. En otras palabras, hay ignorancia en ellos. Y le vuelvo a repetir, la ignorancia es mala. La ignorancia es muy mala. No te deja avanzar. Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, por todos los caminos y por todos los pensamientos que te dijo aquel y te dijo el otro y te dijo aquel. Andas con tanto pensamiento que te han dicho, andas perdido, no encuentras a dónde ir, qué hacer, cómo hacerle. Hacerle caso a 3, 4 de ellos, o no hacerle caso a nadie, o hacerle caso a todos. Es que como no hay paraguas, es que el pastor anda en lo suyo propio. Ni cuenta se da que la oveja necesita ser pastoreada, necesita conocimiento, necesita una palmeadita o un regaño. Anduvieron perdidas, dice, mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mi rebaño fue para ser robado. ¿Qué quiere decir esto? Mi rebaño fue para ser robado. Te robaron el temor de Dios, te robaron los buenos pensamientos, te robaron las buenas intenciones, te robaron, te saquearon el temor a Dios. Como tú le hacías un altar a Dios, ya no se lo haces. Como tú cantabas, ya no cantas. Como tú llegabas temprano y doblabas tus rodillas, ya no llegas así. Como tú ofrendabas y diezmabas, ya no lo haces. Todo eso y más. Tu costumbre espiritual que tú tenías se fue. Se fue. Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Verso 8, ¿verdad? Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Se apacentaron a sí mismos, quiere decir, ya se lo dije, ¿verdad? Andan con intereses personales, intereses propios. A ver cómo logro más de lo que tengo, a ver cómo logro manipularte, cómo logro mentirte, cómo logro esconderme para lograr esto, cómo logro ciertas cosas. Y empiezan a manipular y a caminar bruscamente como el mundo trabaja. El mundo está dentro de ese pastor y empieza. Entonces las ovejas son las que sufren. Las ovejas sufren. Verso 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Ahora entienda ese versículo, el por qué muchas de las veces el pastor tiene aún que hasta regañar a la persona o a la familia, llamarle la atención fuerte como te la llamo a ti a veces.
No todo pastor lo va a hacer. Que mañana el pastor te diga a ti: hermano, siempre llegas tarde, ¿qué te pasa? Véngase más adelante, mire, busque al Señor mejor. Es por amor, es porque te ama, es porque el pastor no está descarriado. El pastor discierne tu vida, el pastor discierne el peligro. El pastor te quiere para que tú vayas al cielo con Dios. De lo contrario, no le importaría. Y quédate donde te quedes. Llega a la hora que se te antoje llegar, a la hora que tú quieras. I don't care, no me interesa. No, Señor. El que el pastor te regañe y venga adelante de ti y te diga: hermano y hermana, mira, así asado, es privilegio para la persona, es bendición para la persona. Pero solamente el espiritual entiende eso. Solamente el espiritual, después del regaño, llama: pastor, gracias, gracias, porque todavía quepo en su vida. Todavía quepo en su vida. Todavía me ama, pastor. Todavía piensa en mí. Muy poca gente es la que hace eso. La mayoría viene el pastor y les habla y les dice, y lo primero que hacen es hacer maletas: ya me voy. Aquí no quepo, aquí no. De esa forma aquí no vas a caber. Este pastor no está carnulón. Este pastor no se esconde del pecado, de nada pecaminoso, de nada. No. Aquí transparente. Aquí o vives bien y te comportas bien con Dios, o no cabes. No cabes. Pero no hay pero que valga con el Señor. No. Usted va a orar para que este mensaje lo escuchen por el YouTube. ¿Cómo, Padre Santo? ¿Cómo se necesitan estos mensajes? ¿Cómo necesita uno predicar estos mensajes? Tanto para los pastores como para la grey. Los dos. Hay un mundo de cosas el por qué no se predican así y no se predican estos mensajes. Verso 9, verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más, y asimismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. No les serán más por comida. Fíjese cómo el pastor come oveja. Una vez más, para que no se le olvide, ¿por qué tanto énfasis? ¿Será que el pastor sí juega good role en la iglesia, en la congregación de los santos? ¿Será que el pastor sí es capaz de detener juicios a personas o a familias enteras cuando gime y ora y clama? Números 27. Eso fue lo más difícil para tragar. Ya lo demás ya se pasa hasta sin agua. Números, casi al empezar la Biblia. Números 27. Le dice Dios a Moisés:
le dice, tú y yo tenemos algo que tenemos que arreglar. Recuerde que Moisés fue el líder, fue el pastor de las ovejas, fue el que caminó con las ovejas en lo más difícil, en lo más duro, por el desierto, ¿se imagina? Llegó el momento donde quizá, como todo pastor, toda oveja, todo miembro, ser humano, llegó el momento donde se equivocó, falló en una área, en una cosa. Moisés. Y no le dio gloria a Dios en el momento que tenía que darle la gloria. Y Dios se la guardó. Dios se la guardó. Y ya cuando iban a pasar al otro lado, le dice, ven para acá, tenemos algo que hablar tú y yo. Y se acerca Moisés a Dios y le dice, hey, mira bien la tierra, mírala bien, mírala, obsérvala, porque tú no pisarás la tierra. Ahí es donde quiero que usted vea lo que le dije temprano. Dios no se lleva por el pobrecito y porque trabajaste mucho y porque no puedes y porque no sabes y porque no. No estuviste, no eres, no estás, no hay nada. Quien seas, quien seas. ¿Quién fue Moisés? My God. Un hombre que sí vio a Dios. Mas sin embargo le dice, tú no vas a entrar porque en tal lugar no me glorificaste, no le dijiste al pueblo que fui yo el que sacó agua del pedernal, de la roca. Ay, Señor. No, ve al monte, súbete y mira toda la tierra que les he dado, pero tú no entrarás. Aquí tú te vas a morir, aquí yo te voy a recoger, ya de aquí nos vamos tú y yo. Se acabó. ¿Qué usted cree que Moisés traía en su espíritu, en su corazón? ¿Enojarse en contra de Dios? ¿Reclamarle a Dios? ¿Hacerle el berrinche a Dios? ¿Cuál sería su preocupación de él? Vamos a leerlo. Entonces dice, respondió Moisés, después de que Dios le dijo lo que le dije yo hasta ahora, verso 16 del 27 capítulo, verso 16, verso 15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. No sé si usted ve ahí algo grandísimo, grandísimo. ¿Sabe qué le dice? Señor, I don't care about me. El pueblo. Mire, un buen pastor, él estaba pensando en el pueblo, en ninguna otra cosa. Ya había gastado su vida, su vigor en el pueblo y con el pueblo. Ese hombre olía a oveja. Ese hombre había sufrido con las ovejas. Les tenía mucho cariño, mucho amor. Y Dios le dice, tú no llegarás, tú no vas a entrar. Ok, Lord, gracias, está bien, hasta aquí me dejaste llegar. Amén, yo lo acepto, vámonos, si me llevas contigo, amén, gloria a Dios. Yo sí quisiera llegar, yo quisiera estar, quisiera seguir gobernando a tu pueblo, pero no me permites por lo que pasó, perdóname, sí, vámonos. Pero hay que hablar otra cosa, Señor. ¿Y qué es? Consíguele pastor al rebaño. ¿Con qué razón?
razón tanto énfasis? Ahora usted sea la persona que juzgue si es necesario o es indispensable. El pastor entre las ovejas. Que la oveja tenga pastor. Que la oveja respete al pastor. Que la oveja ande y vaya y lo que haga, el pastor sepa y se dé cuenta y ore por ella. Estamos hablando pastores que tienen temor a Dios, porque hay mucho charlatán. I don't care mi vida, le dice en otras palabras. Como humano, ya deseaba llegar, deseaba estar, deseaba él. Pero no, Señor, pero please, consíguete. Ahora, lo que sigue diciendo es mejor todavía. ¿Sabe qué es lo que sigue diciendo? Le dice Dios a Moisés. Le dice, Josué, el que anda pegado como chicle contigo, there's so like that. Ya, tráetelo. Él va a funcionar, él va a llevar el pueblo, él va a ser el pastor de aquí en adelante, pero tendrá solo éxito. Oigan esto, hermanos, muy de peso. Tendrá solo éxito si tú, Moisés, le impones las manos, que pase de tu espíritu hacia él. Eso es profundo. Hay gentes que dicen, yo ser como el pastor, cuídame de eso, Señor. Yo someterme al pastor, yo hacerle caso a lo que me dice. Hay gente así en las iglesias del Señor. Hay gente así. De repente ven la carnalidad en el hombre, de repente ven lo que el pastor ha fallado, de repente ven, ¿verdad?, sus flaquezas que ha tenido a lo largo del camino, y eso les estorba para aceptarlo y para decir, Señor, si él erró y él cometió este error y este pecado, ¿quién soy yo para decir que yo no lo voy a cometer, Señor? No lo ven así, nada más lo ven de que y yo a él y con él de lejecitos, mis respetos, ahí lejecitos, ¿sí o no? Y aquí estamos viendo una escritura donde Moisés le dice, él va a funcionar y va a llevar al pueblo, pero necesitas orar por él, poner tus manos, que pase de tu espíritu hacia él, y hay que echar a andar el plan. Wow. ¿Cuál fue el verso? 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sin pastor. Eso es profundo, hermanos. Y eso solo los espirituales lo aceptan, y no solamente lo aceptan, pero lo viven. Es profundo eso. Porque hay un mundo de gente haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario.
Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Cuando dice en el cual hay espíritu, es E minúscula, espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del mismo espíritu de Josué. Él tiene carácter, él tiene amor para la gente, él se preocupa por la gente, él se ha desvelado también por la grey, por cómo andaban juntos. Era el ayudante de Moisés. Le tomó mucho cariño al pueblo, sabía todos los problemas habidos y por haber en el pueblo, en la congregación. Y él estaba lleno de amor para con la gente. Él amaba a la gente. Y eso es lo que le está diciendo. Hay espíritu en él. Es un hombre amoroso, es un hombre que ama, es un hombre que se preocupa por la gente, es un hombre dadivoso, es un hombre que aconseja, que ayuda, que anda velando por los demás. Eso es él, eso es él. Pues entonces vamos a lo segundo. Ok. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le dirás y le darás el cargo en presencia de ellos. Verso 20, está ready, listo. Y pondrás verso 20, ¿verdad? Y pondrás de tu espíritu, de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Le obedezcan. Sí van a cambiar de persona, pero el manto de Dios se traspasa para la otra persona. Ya no es Moisés, pero Josué opera tan bien como Moisés porque el manto se le fue a él. Already ya era bueno el hombre. Otra cosa que quiero que vean, para que ustedes vean lo delicado que es el mundo espiritual. Tenía que haber un sacerdote y tenía que haber testigos. Ya que estoy hablándoles eso, les digo esto. Ustedes me han escuchado hablar de gobierno espiritual. Esto es una lero parte de gobierno espiritual. Si alguien no entendía qué era y cómo era, esto es parte de gobierno espiritual. Los reglamentos en la forma que hay que avanzar, que hay que caminar. No es de que ya yo me creo y sé y puedo y tengo el deseo y ya lo voy a hacer. Oigan esto, la mayoría de las iglesias cristianas, Dios en su misericordia, hermanos, me dio privilegio de andar en muchas. La mayoría de las iglesias le imponen manos a hombres y a mujeres de Dios para que sean ministros, para que sean pastores. Oiga bien, porque dicen, siento el deseo, tengo el deseo de ser pastor. Yo tengo ese deseo. Oye, yo tengo deseos de ser millonario y no lo soy. ¿Quién les dijo eso? Que eso es espíritu. ¿Quién les dijo que eso es correcto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pastor, entonces, ¿cuál es lo correcto? Que Dios te llame. Que Dios te llame y que ese hombre de Dios que está siendo tu pastor el día de hoy tenga la enseñanza
que estamos viendo conozca el mundo espiritual, para que te agarre y te lleve aquí y te lleve allá y haga esto contigo y haga esto otro contigo y te instale donde tenga que instalarte. Todo un trabajo espiritual. Oh, no, no es nada más de... No, Señor. El 90% de las iglesias cristianas así están. Hay iglesias que tú cuando entras y empiezas a ver el gentillal que hay y cómo están y la danza y cuánta cosa, ¿cómo se dice? Te impresionan pensando tú que están correctos y están bien. Una mentada denominación hace 15, 20 años en Pensilvania. Solo pastores, nos reuníamos cada año más de 400 pastores en esa denominación. Y cuando yo pude hablar con 3, 4 pastores en el lunch time, porque teníamos conferencias, y pude hablar con 3, 4 pastores, y uno de ellos no se aguantó y tuvo como que medio indignarse, enojarse, porque dice: ¿y qué es eso de la sangre y de la sangre y de la sangre del cordero? ¿Y qué es eso de la sangre? No sabían qué era. Pastores no saben que existe eso en la escritura y que la sangre del cordero de Dios nos limpia de todo pecado. No saben. No saben. Por eso yo siempre he dicho: my God, en ciudad de ciegos, el tuerto es rey. Otro pastor brinca y le dice: es que parece que en Apocalipsis es que está hablando de la sangre en Apocalipsis. Otro igual. Hermanos, cuando la sangre está desde el principio de la Biblia hasta el final. No. Falta de enseñanza de gobierno espiritual, falta de espíritu, faltos de llorarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué hay que hacer? Como estoy y como soy, I don't go nowhere. Pero la ignorancia. Ese mismo pastor que dijo eso, meses más tarde lo vi en su iglesia en Dixon, por acá al sur, creo, al sur. Una ciudad que se llama, un pueblo se llama Dixon. Fui a su iglesia. Y cuando se acabó el servicio, cuando se me acerca y me dice: pastor, ya usted sabe el reguero hablando inglés, era inglés, o él era, ¿cómo se dice? No era hispano. Y me dice: now you know how my church is. Now you know how, because you've been here. Ya estás aquí, tú has discernido y visto. Dice: tengo mi iglesia muy, muy, muy mal. Y le digo: ya. Le digo, dice: ¿me puedes recomendar algo? Y le dije: ya. Tengo muy buena medicina. Y dice: vamos a platicar. ¿Qué será? ¿Qué es? Vamos a platicar. Y le dije: mira, ponte a orar 1 hora diaria. Léete un libro de la Biblia todos los días. Y hazte 3 ayunos por semana. Enciérrate. En un mes me llamas y vengo aquí, porque tú y yo vamos a platicar. ¿Sabe cuál era lo mío y qué era lo mío? De que cuando él me llamara, si él había hecho eso, él estaba bien preparado
Estaba limpio en su espíritu para yo imponerle manos, sacarle esos pichones y empezar él a crecer, empezar él a prosperar. No hizo eso. 6 meses más tarde lo volví a ver en otra iglesia y se me acerca solamente a darme las gracias por lo que le dije. Dice, pastor, ya, thank you. Ven, eso funcionó. Mi iglesia cambió. Las cosas, le dije, no lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer. Al día de hoy, han pasado 20 años, 25 años, no sé de él más. Nunca he sabido más de él. Nada, nunca. Si todavía existe, no existe, no he sabido nada. Cosas que yo veo en la Biblia, cosas que me han acontecido a mí, cosas que yo he visto, son las que me ponen así a platicarles y hablarles a ustedes con una autoridad y con una seguridad de lo que es y lo que hay. Eso era lo de Moisés. Le dije, Señor, pon de ese espíritu en mí. Pon de ese espíritu de Moisés en mí. Amar a las ovejas incondicional. Perseguirlas en el buen sentido de la palabra. Perseguirlas, preguntarles, hablarles, llamarles. Que tienen que... pero cuando uno hace eso, las ovejas se cierran. No hablan, no comunican, no dicen. No dicen, no comunican, no invitan al pastor a ningún lado, no quieren saber de él mucho. No, lejecitos está bien. Le vuelvo a repetir, la ignorancia de estos mensajes. No quieren ver mucho con el pastor. 20 versos más y nos vamos. No se crea. Vamos a continuar allí en el Proverbios. Vaya a Proverbios ahora, casi a media Biblia. Por ahí a media Biblia está Proverbios. Va a encontrar Proverbios después de Salmos. ¿Ya lo tiene? Proverbios 20. Yo lo espero porque a eso venimos a aprender. A que usted lo lea en su Biblia, hermano. A que usted lo coloree en su Biblia. Que no se le vaya ya de su Biblia. Cuando tenga un tiempecito, volverlo a leer y volverlo a leer. Que se le quede eso a usted en su espíritu. Proverbios capítulo 20. Oh, gloria al Señor. Parece que lo tengo mal. Ahora me va a ayudar a buscarlo. Le dije 20:26, ¿verdad? Ok, sí. Ahí está. 20:26. El rey sabio, oiga bien, ¿ok? Para que usted sepa si el pastor es indispensable o no es, para que usted sepa si el pastor tiene autoridad o no tiene, para que usted sepa si la palabra del pastor vale o no vale, o le ayuda a la gente a cambiar o no, para que usted sepa y vea si Dios respalda al pastor. Mire lo que dice. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. ¿Qué quiere decir eso?
se habla por sí sola. O sea, hay autoridad en el rey, hay autoridad en el pastor. Lo haces enojar, dice que avienta a los impíos, porque los impíos son un caso, hermanos. Pastor, yo pensé que el pecador, no, el pecador está listo para aceptar a Cristo y servirle, pero el impío, ese es insoportable. Estuvo en la iglesia, el impío estuvo en la iglesia, aprendió Biblia y se regresó al mundo otra vez afuera. Y ya anda dañando a la gente, le anda hablando y diciendo lo que aprendió en la iglesia y lo que no le gustó y lo que sí le gustó, y los anda desanimando a unos y a otros los anda animando, y un desorden que tiene ese hombre o esa persona, el impío. Perdió la sensibilidad al Espíritu Santo, perdió la sensibilidad, el temor a Dios, la reverencia a Dios la perdió. Estuvo, ya no está, anda afuera, engañando gente, turbando a gente. Llega el momento donde el rey se da cuenta, el rey sabe y tiene la oportunidad, sí, de jalarle las orejas. Ahorita les enseño otra escritura para que me crean y para que lo acepten. Y esa otra escritura está más bonita que esta. Está más fuerte. Está más fuerte. Mire lo que dice. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya casi para terminar la Biblia. Ya al final. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Lo tiene? Verso 12 en adelante. 1:12. Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Por eso le da gracias, porque lo tuvo por fiel, ¿ok? Poniéndome en el ministerio. Es lo que le dije yo hace rato. Dios tiene que ponerte, no ponerte tú. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Mire la humildad, mire cómo Dios le dio ese crecimiento tan bárbaro a él. Muy humilde el hombre. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, dice amén. Ok, sigamos porque ya llegamos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo
¿Para que qué dice? Para que conforme, oiga bien, este mandamiento, ¿ok? Para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, verso 20, el verso 19 una vez más, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20 llegamos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes, hermano? Himeneo y ¿quién más? A quienes entregué. A quienes entregué a Satanás para que aprendan. Mire la autoridad de un rey, la autoridad de un pastor, la autoridad de un apóstol, la autoridad de un tutor que Dios llama. ¿Cuál es el peligro de las ovejas? Que ignoren eso. Y que vean a el pastor como de second hand, third hand. Ahí luego, después, no, él no sabe. No le digamos al pastor. Hagámoslo acá nosotros, ya luego pues le decimos si se da cuenta, pero no, o sea, un menosprecio. Lo empujan a la orilla. No, hombre. Y usted conoce mucha gente así. Mire lo que hay. Un verso más y ya nos vamos. Ahora sí. Samuel. Vaya al libro de Samuel. Poquito más atrás de la mitad de la Biblia. Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. ¿Ya llegó? Espéreme ahora a mí. Segundo libro de Samuel, el capítulo 1. Segundo Samuel le dije, ¿verdad? Sí. Capítulo 1. Lo que hay aquí, hermanos. Lo que hay aquí. ¿Lo leemos o se lo explico? Verso 2 en adelante. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Saúl, recuerde que fue el primer rey de Israel, ¿ok? Tanto así que fue desechado por Dios, por un error también que cometió, fue desechado. Y ahora él continuaba reinando, pero en contra de Dios. En otras palabras, ya cuando Dios lo había desechado, él seguía de necio. Entonces le aconteció algo muy difícil, muy malo, muy feo, por estar él en contra de las cosas de Dios. Él fue rey en esos días todavía, según él era rey, pero ya era desechado por Dios. Entonces está hablando, diciendo, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Mire cómo llegó a donde David, este hombre.
¿Sabe quién era David en esos días ya? Él ya era el escogido por Dios para ser rey. Saúl no se removía para que se sentara David. Y David, con mucho respeto y temor y amor como él tenía y como él era, él no peleaba, él dejaba que Dios peleara por él. Me llamaste, sí, pues ábreme el campo, haz tú con Saúl lo que tengas que hacer, yo no me voy a meter. Hazlo tú, Señor. Cuando tú quieras que yo me siente en el trono, ya él ya no va a estar, tú lo vas a mover. Si es mañana, si es el próximo mes, si es la próxima, whatever, tú lo remueves. Eso fue David. Entonces aquí viene, ¿verdad? Y empieza. Y le preguntó David a este muchacho, ¿verdad? Porque él ya sabía quién era David y viene con mucha reverencia y mucho respeto. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Porque en esos días, hermanos, andaban en guerra los filisteos en contra de los israelitas. Entonces David dijo, ¿qué? El verso 4, ¿verdad? David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Wow. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, oiga bien, hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, oiga bien, este es el mensaje, ¿ok? Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Sabe por qué dice está toda en mí? Porque ya Saúl estaba enclavado en la lanza de él. Los últimos versos del libro del primer libro de Samuel, los últimos versos está diciendo que él se tiró sobre su espada. Él se tiró sobre su espada para morir, para que los enemigos no lo mataran. Pero todavía no se podía morir. Él no podía morir y estaba agonizando allí. Entonces viene el muchacho y le dice a Saúl, mira, tírate encima de mí para que de una vez la espada se vaya más lejos y yo muera, yo ya me quiero morir. El muchacho obedeció, porque el muchacho vio, le dice a David, es que lo hice porque yo vi que ya no podía vivir. Ya era demasiado lo que estaba sufriendo. Ya no podía vivir Saúl. Entonces yo le hice el favor. Yo vine y lo terminé de matar. Inocentemente. Todo según estaba correcto y estaba bien. No estaba nada correcto y nada bien. Sigamos leyendo para que usted entienda mejor. ¿El verso cuál fue? Él me volvió a decir, el verso 9, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está. Verso 10,
Yo entonces me puse sobre él y le maté. Esto le está diciendo a David, ¿ok? Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza. ¿Y qué más? Ajá. Y las he traído acá a mi señor, que era David. Verso 11. Entonces David asió de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven, vamos a ver. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, o sea, la noticia: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor? Oiga bien, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar? ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al ungido de Jehová. ¿Cómo no? Mira, fue puesto por Dios. Era ministro de Dios. Él estaba ungido por Dios. Él fue pieza para Dios. ¿Cómo no tuviste tú miedo de hacer lo que hiciste con ese hombre? Como diciéndole a David, no lo dice así ahí, lo que le voy a decir no lo dice allí, pero es muy común esto. Él me anduvo persiguiendo por muchos años, y yo tuve oportunidad de matarlo 2 ocasiones, ahí de tú a tú, y no lo hice, porque es el ungido de Jehová. No lo hice. Yo tuve oportunidad de matarlo y no lo maté. Y le dice: ¿cómo tú tuviste ese valor? Oigan esto, la ignorancia, hermanos, otra vez nace allí, vuelve a aparecer la ignorancia. ¿Cómo tú tuviste valor? ¿Cómo? O sea, no le cabía a David en su mente que este muchacho hubiera matado al ungido de Jehová. Oiga lo que son los siervos de Jehová para Dios. Oiga lo que vale un hombre, una mujer de Dios, que están ungidos por Dios. Cuando David le dice esto: ¿cómo no tú? ¿Cómo tuviste tú valor de hacer esto, muchacho? No. Ya cuando estaba hecho, y dice: bueno, mira, tú mismo has testificado que tú lo mataste, ¿sí? Voltea y le dice a uno de los suyos, David, y le dice a uno: hey, mátalo. Y ahí lo mató. Aparentemente hizo una buena obra el muchachito. Vino a donde David, ya para él era rey, porque le dice: se lo traje a mi majestad, a su majestad, se lo traje a usted, mis respetos para usted, David. Y la corona le pertenece a usted, porque ya usted es el rey, ya Dios lo puso a usted como rey. Y aparentemente hizo una buena obra, y ayudó a Saúl a que no sufriera más, lo mató. Y viene donde David y le habla, y se arrodilla donde David y le habla las noticias a David. Aparentemente todo muy bien, y todo muy bien si no hubiera cometido ese error. No toques al ungido de Dios.
No toques a tu pastor, no toques a ese apóstol, no toques a esa mujer que está ungida, no toques a esos hombres que Dios ha separado y ha ungido para dar la palabra del Señor. Cuidado, cuidado, no los toques, no les hagas daño, no los critiques, no los pongas a un lado como que su ministerio no vale, no tiene, no pueden, como que, luego. Él no sabe del mundo acá afuera. Él nada más ahí en la Biblia y nada más ahí en cuatro paredes, encerrado. Y no sabe mucho de acá. Y cuando le hablamos algo de acá, ni cuenta se da y dice, pues no sabe nada. Así que si vengo y yo le hablo a mi pastor y le digo así, no va a saber. O sea, que mejor no le digo. O sea, el menosprecio. El que no sabe, no tiene, no puede, no es, no va, déjalo. No, hermano, no. No, Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Tenga usted mucho cuidado a la iglesia que usted vaya, donde usted se congregue una ocasión. Si se sigue congregando aquí, qué bueno, usted ya tiene conocimiento, usted ya sabe, los tiernos que vayan llegando, ya usted sabe qué enseñarles, qué decirles. Cuando empiecen a chismear y a hablar y a decir, usted tranquilito, calladito, mira, mi hermano, te voy a comunicar, te voy a enseñar, mira, así, así, y ayudarlos a que tengan conocimiento para que no se desgracien ellos, para que no caigan en una desgracia. Me quedé yo pensando, yo digo, esa es una de las razones por las cuales hay mucho pueblo de Dios en maldición y estancados. Por la falta de conocimiento y cómo tratan a su pastor. Está serio eso, muy serio, muy serio. Que otro diga, pero yo no diré. Amén. Que otro diga, pero yo no diré. Cierre su Biblia. Vámonos ya. Vámonos ya, vámonos. Aleluya. Ponte de pie si puedes. Cierra tus ojos. Mira a Jesucristo y dile, Señor, gracias te doy por la palabra que tú me has dado. Es dura, es fuerte, Señor. Es la que menos quiero, pero es la que me diste hoy. Y yo la acepto, Señor. Dame un espíritu de humildad para someterme, para echarle mano al tutor, Señor, para acercarme, para que tú me ilumines en el camino por medio de él. Gracias, Señor, porque tú me das conocimiento, me das entendimiento. Gracias por tu palabra. Entendí cosas que no había entendido, supe cosas que no sabía, Señor. Gracias por el conocimiento, Padre. Y Señor, yo oro por tu pueblo. Yo lo bendigo, Señor. Aquí en la tierra, Padre, tú me has puesto, Señor amado, como tutor de tu pueblo. Me has puesto, Señor amado, como el líder de esta iglesia, de estos hermanos. Yo los bendigo aquí en la tierra para que tú los bendigas desde los cielos. Yo profetizo sobre sus vidas, Padre Celestial, un camino de éxito, Señor. Yo profetizo prosperidad y bendición espiritual y económica, Señor amado, y social, Padre. Señor, yo profetizo que ellos están sanos, Padre Santo. Sí, Padre, físicamente, espiritualmente y económicamente, Señor. Yo profetizo que ellos están prósperos, bendecidos, Señor. Guarda la salida de ellos y guarda la entrada, Señor amado. Sé tú la sombra de ellos, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria por ellos, Señor. Gracias, Padre.